Correcto. Entonces resolvemos el pendiente de la tarea del día de hoy. Acuérdense que teníamos que y de s sobre u de s es una señal de primer orden. ¿Se acuerdan cómo era? Era B0 que divide a S más A0. Si hay algún error, corríjanme, por favor. Entonces, U de S tenemos que ahora representarlo en función escalón. Primero tenemos que especificar que U de T es la señal escalón. Y recordamos rápidamente en temas anteriores qué es la señal escalón. Si yo hago el plano cartesiano y vamos a nombrar al eje de las X como el tiempo y al eje de las Y como Y de T, entonces la señal escalón la puedo representar de la siguiente manera. Suponemos que selecciono un tiempo inicial T0. Antes de T0, la señal vale 0. Pero después de o al inicio de T0, la señal vale un 1. Ok, voy a partir de acá. Ponemos esto. Y esto se comporta de la siguiente manera. Un ejemplo de esta señal, podemos decir en un sistema eléctrico que es una fuente de voltaje de corriente directa que está conectada a través de un interruptor. ¿Ok? Que esta básicamente sería la U de T. El momento que yo activo el interruptor en T igual a 0, en T igual a T0, entonces empieza a fluir corriente a través del circuito al que esté conectado esta fuente de corriente, de voltaje, perdón. Entonces, la señal escalón está acotada, acuérdense de la siguiente manera. U de T es igual a 1 para un T mayor igual a T0 y 0 para T menor a 0. ¿De acuerdo? Esto me lleva a saber entonces que U de T es igual a 1 considerando que voy a activar el circuito. Y si transformo en Laplace U de T es igual a U de S. Que si transformo en Laplace el lado derecho de la ecuación de U de T, la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre S. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a pasar a otra página, a otra pizarra, para decirle entonces que Y de S, que es lo que yo estoy buscando, va a ser, voy a poner ahora una fracción, una línea para representar una fracción, donde sería básicamente en el numerador B0. En el numerador va a ser S más A0. Y vamos a multiplicar por U de S. Que válgame la redundancia, esto va a ser igual a 1 sobre S. O sea, Y de S en este caso es igual. Vamos a copiar toda esta parte otra vez de vuelta. ¿Sí? O sea, vamos a decir, toda esta parte de la ecuación me interesa. Y entonces ahora va a estar multiplicado por 1 sobre S. Se presenta entonces una situación algebraica. Lo que queremos calcular, acuérdate, es Y de T. ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Porque ahora sí mi entrada es una señal escalón. Entonces, básicamente tendría que usar, si están de acuerdo, fracciones parciales. Esto sería igual, fíjate bien, vamos a sacar el B0 de esta función y vamos a manipularla en dos fracciones parciales. La primera va a ser, ¿cómo se le llama? A sobre S
más A0 más un factor B que divide a la S. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Por favor, si tiene alguna duda, háganmelo saber. De acuerdo. Entonces, tenemos que calcular, en este caso, los coeficientes A y B. ¿Sí? Para eso, entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar procesos algebraicos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos, acuérdense, sobre la respuesta en la señal escalón. Y queremos calcular la A y la B. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a ponerlo de otro color para ir señalando. Del lado izquierdo, vamos a considerar el factor, el máximo común denominador, que vendría siendo el MCD. El máximo común denominador va a ser S más A0 y lo voy a multiplicar todo por S. Y en ambos lados de la ecuación de la igualdad vamos a multiplicar por el común denominador. O sea, a ver, vamos a checar otra vez. Lo voy a poner de color blanco. Y pondríamos del lado izquierdo B0 por S más A0. Voy a borrar un poquito de acá, para que no se vea tan abultado. Y esto lo voy a multiplicar por 1 sobre S. Y luego todo eso lo vamos a multiplicar por el MCD, que viene siendo S más A0 por S. Entonces, esto me da igual a B0 del lado derecho, igual sobre, bueno, que multiplica a A sobre S más A0 más B sobre S, y ahora lo vamos a multiplicar por el MCD, que viene siendo S más A0 por S. ¿Ok? Y aquí es muy sencillo lo que va a suceder. Entonces, todo esto de acá se va a cancelar, si están de acuerdo. Y en este punto me va a quedar, vamos a ver, vamos a checar. Voy a recorrerlo un poquito para abajo. Me va a quedar entonces B0 es igual. Aquí básicamente va a ser, este B0 se queda, pero si se fijan, lo voy a poner de colores diferentes. Este S más A0 se va a cancelar con este S más A0. Y me va a quedar entonces la A por S. Más, en el siguiente, vamos a ponerlo de color amarillo, esta S se va a cancelar con esta S. Y me va a quedar la B mayúscula que multiplica a S más A0. ¿Ok? Que al fin de cuentas, este B0 y este B0 también se van a cancelar, se va a hacer igual a 1. Y la ecuación entonces a analizar sería 1 es igual a A por S más B que multiplica a S más A0. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿No? Todo en orden, maestro. Excelente. Vámonos a la siguiente página, donde sería, otra vez, voy a volver a escribir la ecuación. 1 que multiplica a S, A por S más B, que multiplica a S más A0. ¿Sí estamos así, verdad? Sí, es correcto. Entonces, lo que voy a hacer, lo vamos a manejar diferente. Ahora vamos a sustituir valores. Por ejemplo, ¿qué pasa si la S le doy un valor igual a 0? Entonces, 1 es igual a la A por 0 más B que multiplica a 0 más A subíndice 0.
esta se va a eliminar, se va a hacer 0, y me queda que 1 es igual a b por a subíndice 0. O sea, la b, en este caso va a ser 1 sobre a subíndice 0. ¿Ok? Ahora, de otro color, vamos a poner la S. ¿Qué pasa si le doy el valor de menos a 0? Entonces, 1 es igual a la A por la S, de la S en este caso, acuérdense que es menos a 0, más la B que multiplica a menos a 0 más a subíndice 0. Y esto es igual a 0 y todo absolutamente ese término se hace 0. Entonces, 1 es igual a menos a que multiplica a subíndice 0. O la A es lo mismo que poner menos 1 sobre a subíndice 0. ¿Ok? Los dos toman el mismo valor, o más que opuestos. Me regreso entonces a la ecuación que teníamos de las fracciones parciales. O sea, vamos a calcular y de s, vamos a ponerlo aquí, y de s es igual, vamos a poner una fracción, ahora vamos a poner en función de parciales, acuérdense que es, me pongo aquí dos rayitas, y vamos a poner en una, bueno, todo es B0, ¿no? Que multiplica. Y luego teníamos A, para acá atrás, A sobre S más A0, A sobre S más A0, más B, estoy volviendo a escribir la ecuación para partir de un punto, más B sobre S. Pero vamos a sustituir esos valores que acabamos de calcular para tener una Y de S. Entonces, A en este caso, o sea, sería B0 que multiplica a menos 1 sobre A0 sobre S más A0. Más la B que es 1 sobre A0 por S. ¿De acuerdo? Que dicho de otra manera, lo puedo factorizar como 1 sobre S. ¿Sí? O sea, me daría igual a Y de S como B0 sobre A0 que multiplica a 1 sobre S menos 1 sobre S más A0. Y voy a partir de ahí para buscar cuál sería mi transformada inversa de Laplace. ¿Ok? Todo esto de aquí lo tengo que transformar de manera inversa. Y vamos a hacerlo por segmentos o por partes. Vamos a poner otra página para entonces hacerlo de una manera más tranquila. La transformada inversa de Y de S es igual a Y de T, que es la que estamos buscando. La transformada inversa de, básicamente, tendría que poner B0 sobre A0, que multiplica a 1 sobre S más A0, perdón, es 1 sobre S, menos 1 sobre S más A0, tengo entendido, ¿sí? Esto lo tengo que transformar de manera inversa, y va a salir fuera de esa transformación B0 sobre A0. Vamos a transformar esto por segmentos, o sea, la transformada inversa de 1 sobre S, ya sabemos que esto vale 1. ¿Ok? Y la transformada inversa de menos, o vamos a sacar ese menos, de 1 sobre S más A0 es igual a E a la menos, ¿qué? ¿Cómo era? Menos A0 de T. ¿De acuerdo? De tal manera que la Y de T que yo estoy buscando es igual. Vamos a poner entonces a B0
B subíndice 0 sobre A0. ¿Esto qué multiplica? A1 menos E a la menos A0 por T. ¿De acuerdo? Entonces, solamente me faltaría poner en claro, o dejar en claro más bien, qué significa cada uno de los términos de A0 y de B0. Acuérdate que planteamos una constante K en clases anteriores, que era precisamente B0 sobre A0. Y A0, acuérdate que tau es igual a 1 sobre A subíndice 0. ¿De acuerdo? Lo que es lo mismo desde que esta ecuación y de t se puede escribir como la constante K que multiplica a lo siguiente. 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Ok? ¿Por qué así este coeficiente? Porque esto, si yo lo despejo, sería que A0, A subíndice 0 es 1 sobre tau. ¿Ok? Y esta es la ecuación que vamos a considerar. Fíjate bien cómo le pusimos. Es la respuesta a una señal escalón en un sistema de primer orden. ¿De acuerdo?